¿Qué lectura hace usted hoy, 48 años de la muerte de Perón, las palabras del presidente Alberto Fernández, de este momento del peronismo? Por ahí leí, no sé el discurso del presidente, sí. Por ahí leí que esto de que nunca necesitó la lapicera, sí. Bueno, Perón tenía la lapicera más grande de la historia del siglo XX, digamos, no es que nunca necesitó la lapicera, es todo lo contrario. Creo que hoy es un momento en el cual el peronismo tiene que recuperar esa capacidad de liderazgo, que es lo que hoy está en crisis en el peronismo. Yo creo que más allá de Perón y de la figura de Perón y de la cual hay, como él bien decía, somos todos peronistas, hay que mirar el legado y hay unos datos genéticos del peronismo que fueron constantes en toda la historia, ¿no? Primero, somos hijos de las crisis. El peronismo vino como consecuencia de crisis previas muy profundas. Nació con la década infame, el fraude, y se incorporó más de 2 millones de argentinos que estaban fuera del sistema, lo incorporaron y fueron protagonistas, a partir de ahí fueron protagonistas de la historia argentina. Bien lo define William Cook, uno de los teóricos más intelectuales, más importantes del peronismo. El peronismo es la experiencia política del pueblo argentino. Esto decía Cook. Esto quiere decir que el pueblo argentino pasó a ser protagonista de la historia y de la vida política con la incorporación y el liderazgo de Perón. En segundo aspecto, si vamos a la historia, luego vino con Perón después de la crisis, después de la dictadura de Lanuse. Después vino Menem con la hiperinflación de Alfonsín, que entregó el gobierno 6 meses antes y hubo que dar respuesta en ese momento a un Estado quebrado, a una hiperinflación galopante. Y luego vino el proceso también virtuoso que inició el kirchnerismo en 2003, cuando recibió también una Argentina devastada. Y la característica es que el peronismo siempre entregó un país mejor que el que lo recibió, porque se animó a transgredir, porque se animó a disrumpir el orden establecido y porque no había moderación. No había moderación no en términos de que no se dialogue, no hay moderación en términos de que se tomaron decisiones que dieron vuelta a la historia. Sí, pero que implicaban, a ver si entiendo el concepto, un enfrentamiento, ¿no? ¿Cómo? Que implicaron siempre un enfrentamiento Es que tenés que enfrentar a ciertos sectores. Claro, bueno, peronismo es sinónimo de enfrentamiento. El peronismo, digamos, Perón lo decía bien, no se puede hacer una tortilla si no rompes huevos. Digamos, Perón, y en esto el peronismo tiene que ser transgresor, disruptivo, si no es peronismo, digamos. Yo no me gusta tener el peronómetro y decir tal o cual es más o menos peronista. Yo creo ver el legado. Perón bien decía, cuando presentó en un discurso ante la Plaza de Mayo colmada, en un 17 de octubre, que presentó su dogma, digamos, que eran las 20 verdades para la militancia peronista. Y Perón dijo, ya es tiempo de dejar de decir y de gritar la vida por Perón. Ahora es tiempo de luchar por los valores que nos trajeron hasta acá. Y yo creo que lo que hoy está pasando es que tenemos, primero no hay liderazgo. Esto ya de por sí medio que te aleja del peronismo. El peronismo nunca fue una coalición. El peronismo siempre lideró un proyecto político y hubo una persona en cual el pueblo argentino depositaba su confianza. ¿Cristina Kirchner no es liderazgo ¿Cómo? ¿Cristina Kirchner no la ve como liderazgo Bueno, pues no es la presidenta. Bueno, pero está hablando de presidentes. Ese es el problema. Cuando a ella le tocó gobernar, sí lideraba. Ahora, toda esta cosa... Digo, el peronismo es enemigo de las coaliciones. Yo no creo en las coaliciones. La historia de las coaliciones de gobierno en la Argentina fracasaron. Fracasó la alianza UCR-Frepaso, que terminó con el presidente depuesto, depuesto por el propio vicepresidente en el 2001. Fracasó la coalición de Cambiemos, recibió un gobierno con el 25% de inflación, la llevó al 40%. Está con problemas serios, no quiero hablar de fracaso porque falta 1 año y medio, pero está con problemas serios esta coalición en el Frente de Todos. Por ejemplo, dada la situación, ¿no? Usted no cree en las coaliciones. Bueno, acá hay una coalición que logró llegar Las coaliciones van a gobierno, fracasar en la Argentina. Pero la pregunta es, ¿y qué se hace? ¿Qué es lo mejor? Hay que reconstruir el poder político en base a un liderazgo.
acá los mejores tiempos de la Argentina fueron con líderes claros, con liderazgos claros y proyectos claros. Roca, Perón, Carlos Menem, Kirchner, fueron tipos que se adaptaron a sus tiempos, tomaron el país que estaba en un enorme conflicto social y económico y dieron respuesta a sus tiempos. Bueno, convengamos que la comparación es un poquitito fuerte, ¿no? ¿Cómo? La comparación es un poquitito fuerte, digo, de Roca a Kirchner hay más allá del rol de liderazgo. ¿Cómo no te entro? Pues digo, se entiende que es la figura. La época de Roca, digo, sí, son liderazgos, pero bueno, a ver antes de Roca, representan esos liderazgos, Roca, ¿no? La Argentina terminaba en Río Cuarto. Después sí, bueno, se fue Roca, claro, hermano. Sí, pero ¿de qué manera bueno, lo hizo? Eso hubo digamos, para ocupar el territorio argentino y dar soberanía al territorio argentino, hubo que tener una visión y un liderazgo. Y Roca lo tuvo. Y ser bastante asesino. Estos son próceres, con sus pros y sus contras, Perón incluido, son próceres. Ahora nos toca el tiempo moderno. Digamos, ahora veo que el sistema político comenzó a debatir el 2023. Yo recuerdo lo que decía Keynes, ¿no? Cuando planteaba la necesidad de medidas urgentes para evitar la crisis del 30. Y decía, el largo plazo no existe, en el largo plazo vamos a estar todos muertos, hay que tomar medidas ahora. Y esto es lo que está faltando, una medida que transgreda esta espiral de decadencia que parece no tener fin en la Argentina. Pero el problema es que primero tenés que clarificar el poder político. Por eso es bueno que los gobernadores hayan decidido tomar la posta, armar un espacio de discusión y de propuestas al gobierno, porque ya tuvimos una experiencia virtuosa con los gobernadores. En la crisis del 2001, 2002, con Duhalde, que estábamos todavía en medio de la revolución y la gente en las calles, los gobernadores se reunieron, dictaron 14 puntos, que fue una guía, una hoja de ruta que nos permitió salir de la crisis. Bueno, ahora los gobernadores están planteando varios temas y creo con mucho criterio, digamos. Las tarifas, los subsidios a las tarifas son herramientas de política económica para el peronismo, no son herramientas de equilibrio fiscal. Es realmente para promover sectores, para promover regiones. Desde el vamos ya estamos partiendo con esto que se está por hacer, de aumentar las tarifas y eliminar subsidios. Le pasó a Cambiemos. Aranguren recibió una inflación del 25% y a lo tonto se largaron a eliminar tarifas y entregaron un país con el 50% de inflación. Bueno, ahora estamos con el 60% de inflación y este mes nomás vamos a tener tarifazos que van a impactar en la estructura de costo. Entonces, yo creo que más allá de decir quiénes son más o menos peronistas, creo que tenemos que ver cuál es la historia, cuál es la genética del peronismo, que es la transgresión, que es alterar el orden, que es buscar el equilibrio. Los gobernadores están planteando transferir el gasto social a las provincias. Pero eso es lo más razonable. Un contrapunto, ¿no? Que es, a ver, John William Cook apostaba por el peronismo revolucionario. No te escucho, hermano. Un contrapunto. Le planteo un contrapunto, digo. John William Cook apostaba por el peronismo revolucionario. ¿Cómo? John William Cook apostaba por el peronismo revolucionario. No, más allá de pero es un intelectual de lo más importante que tuvo el peronismo. Usted citó a Cook, del cual yo reivindico. Digo, Cook reivindicaba el peronismo revolucionario, que no tiene nada que ver, por ejemplo, con el menemismo, que fue absolutamente sostener el status quo, ¿no? Porque el menemismo no fue transgresor. ¿Por qué no me sorprendo? Fue sostener el status quo del establishment. Hermano, pero déjame cerrar la idea. Y lo segundo, y en esto lo debatimos, usted dice lo del liderazgo, que para mí es una verdad media, porque es el liderazgo más el sujeto social. Es decir, siempre en los procesos transformadores, evidentemente un líder que sintetiza, pero también un sujeto social, puede ser los obreros, puede ser el campesinado, y me parece que en este contexto hay que discutir, bueno, ¿cuáles son los nuevos descamisados del siglo XXI? Porque yo ahí sí creo en las coaliciones políticas y sí creo que hoy el sujeto social transformador es un sujeto social que por la propia fragmentación que propuso el capitalismo es distinto al del siglo XX. En muchas cosas hay continuidades, pero en otras cosas han aparecido procesos que en el siglo XX no existían. Y ese sujeto social, y lo vemos mucho en las juventudes, digo, requieren también, y ahí donde me parece que es el mejor legado de Cook,
discutir cómo ese sujeto social es un sujeto social revolucionario. Hermano, y Cook no... era el delegado de Perón en la Resistencia, ¿Sí? digamos, no era el ministro del Interior. ¿Viste? Entonces, el planteo de la resistencia peronista tenía que ver con un tipo de las características de Cook. Pero no nos vamos a poner a discutir la historia. Si querés, le dedicamos un programa a Menem y todas las transformaciones que fueron Menem. Digamos, lo que yo te quiero decir es que en el momento histórico que el peronismo le tocó asumir, dio respuesta a ese momento histórico. Sí, definitivamente. Menem recibió... Menem recibió un país con el 3000% de inflación y con las empresas quebradas y el Estado quebrado. No teníamos energía, no teníamos rutas, la Panamericana era una calle de doble mano, la ruta 2 era no teníamos comunicaciones. El peronismo no administra crisis, hermano, sale de las crisis. No me discutá, déjame hablar y después yo te dejo hablar a vos. Me hace acordar un programa que estuve hace un tiempo acá. No acá, en otro programa. Pero déjame hablar y yo te... Bueno, retome, Jorge. Retome. No, lo que quiero decirte es que las características... Estamos analizando el peronismo. Las características del peronismo fue que en cada momento histórico dio la respuesta que necesitaba. Digamos, no tenía anteojeras ideológicas. Dio la respuesta que necesitaba el momento histórico. Si no, pregúntale a Kirchner lo que opinaba de Menem cuando privatizó YPF. ¿No es cierto? Privatizó todo. Es cuestión de googlear nada más. Entonces, lo que quiero decir es que esto fue una característica, forma parte de la génesis del peronismo. Lo que estamos viendo hoy es un peronismo sin liderazgo, o por lo menos que no identifica el liderazgo con el poder, que eso no es mucho peronismo, no tiene mucho que ver con el peronismo. Y segundo, que está agravando problemas de los cuales recibió. Hay causas... hay pretexto en el buen sentido, bueno, no peyorativo. Tenemos la guerra, tenemos la pandemia, es cierto esto. Pero hay una discusión, yo más que da para otro programa entero. Sí, casi tema privatizaciones para y 6. cómo quedaron líneas argentinas. Yo soy de los que creo que si el peronismo es todo y se concibe el todo, termina siendo nada. Y ¿Cómo? Si el peronismo se concibe como todo, si el peronismo pudo ser Menem, que creo que si hay alguien que no fue peronista fue Menem, se lo digo con respeto. Porque la base del peronismo tiene que ver con defender un Estado y Menem vendió hasta el último el papel higiénico en el baño. No regaló. No vendió. No importa, más allá de eso. Privatizó YPF y con la conducción del Estado. Con la conducción del Estado, porque el presidente de YPF lo ponía el Estado. Transformó en una empresa privada y tuvimos autoabastecimiento energético en el año 95. Y sí, hermano. Y lo apoyaron desde Kirchner en todo el espectro político de la Argentina. Y bueno, pero privatizó todo. Fíjate lo que es YPF ahora, fíjate lo que hay aerolíneas ahora. Fíjate, digamos, yo no quiero venir acá a discutir de Menem. Vamos a ver cuál es el rol histórico hoy del peronismo. Jorge, en el 2001 Aerolíneas era Todos Somos Aerolíneas con la gente en la calle porque se había vendido a €1. Los españoles hicieron un desastre. Pero bueno, el grupo Marzans. El grupo Marzans. Nosotros cuando privatizamos fue Iberia. Fue una etapa de la privatización. Luego Iberia lo vende al grupo Marzans y fue un desastre. Pero lo que te quiero decir es que ¿cuál es el momento histórico que hoy enfrenta el peronismo? Creo que quienes interpretaron mejor eso fueron los gobernadores. Fueron los gobernadores que se sentaron, convocaron a todos los gobernadores y decían, vamos a armar una agenda. Tráigame los planes sociales, tiene que ir a las provincias. ¿Por qué? Porque la mitad son truchos. Entonces igualmente se van a caer la mitad. Con todo respeto. Veamos los subsidios a las tarifas. Son una herramienta de política económica. Bueno, en La Rioja estamos pagando 200 y pico de mango por el gasoil y acá lo pagan 140. Jorge, nos quedamos sin tiempo. Bueno, Hugo, rapidito, me van a matar, me parece pero rápido. Que está planteando, con todo respeto lo digo, está planteando una situación de un país al borde del abismo y no es así. Es decir, yo incluso acabo de ser crítico del timing de la implementación de una medida. Un país con problemas más graves. Sin embargo, quiero decirte, que venimos de dos crisis enormes, una de balanza de pagos en la última etapa del gobierno de Macri, Tienes todos los justificativos que vos quieras. El país está... Tenés todos los justificativos que vos quieras. El problema es que hoy tenemos el país más grave, en situación más grave que la que lo recibieron. Eso nunca pasó con el peronismo. No. Yo creo que el peronismo está y además están planteando un esquema de mediano plazo y de largo plazo. Pero, obviamente, hoy hay que tomar medidas. Jorge, lo tenemos que volver a invitar, porque la verdad tenemos ganas todos de seguir charlando un rato más, de seguir discutiendo un rato más. Gracias por haber venido. Muchas gracias.